Hoy, 19 de diciembre, estaremos leyendo los capítulos 9 y 10 del libro de Hebreos. Continuamos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis,
y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Hasta aquí terminamos el capítulo 10 de este libro de Hebreos. Podemos reflexionar acerca de la obra completa de Cristo. Hebreos nos recuerda que los sacrificios antiguos eran temporales y limitados, pero Jesús hizo un sacrificio definitivo y perfecto. Su sangre que derramó en la cruz limpia nuestros pecados de una vez y por todas y nos acerca a Dios sin necesidad de ritos complicados. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Pensemos en aquello que nos hace sentir culpables o quizá que aún todavía está cargando en nuestro corazón. Debemos de saber que Jesús ya pagó por todo eso. Hoy podemos entregarle a Él nuestras cargas y poder experimentar ese alivio que trae el perdón, ese alivio que trae la libertad. Cada vez que venga el miedo a tocar a la puerta, de decirte y recordarte que no eres suficiente, recordemos que no necesitamos ganarnos el favor de Dios. Su amor y su perdón ya están completos gracias a Cristo. Y es maravilloso saber que en Cristo Jesús fue hecho esa reconciliación entre Dios y el hombre. La ley lo único que recordaba, los sacrificios que recordaban al hacerlos, era que éramos pecadores, era que había necesidad de un perdón, pero era un perdón solamente por un tiempo. De hecho, el sumo sacerdote debía también de pagar por sus pecados. Pero Cristo, el sumo sacerdote perfecto, fue una vez y para siempre, perdonó en Cristo Jesús por su sangre esos pecados que nos mantenían lejos de nuestro Dios. También nos habla en este capítulo, en esos capítulos, acerca de perseverar en la fe. Una vez que ya nosotros hemos sido limpiados y lavados por la sangre de Jesucristo, ahora debemos de permanecer en esa confianza, en esa fe en Cristo Jesús. Hebreos nos anima a mantenernos, a no alejarnos de Dios, a perseverar. Nos anima también a podernos, cada uno el uno al otro, mantenernos en unidad, mutuamente, en comunidad, en la fe. La perseverancia no depende solo de nuestras fuerzas, sino de confiar en esa obra de Jesús. Podemos cada día hacer un esfuerzo consciente por fortalecer nuestras relaciones con las personas, ¿verdad? Apoyarnos como hermanos en Cristo, alimentarnos, a orar unos por otros, a compartir la palabra, como dice las Escrituras. Si alguien se ha dejado de congregar, exhórtale en amor y sobre todo porque el día se acerca. Si en esta escritura en Hebreos nos hace mención de que quedaba poco tiempo, ¿cuánto más nosotros que estamos más cerca de la venida de Cristo Jesús? Cuando enfrentemos alguna duda o tentación, recordemos que Cristo ya venció por nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Podemos nosotros orar y darle gracias al Señor, ¿verdad? Por ese sacrificio, por ese regalo maravilloso que nos dio a través de su Hijo. Señor, queremos darte muchas gracias. Estos capítulos son de lo más importante, Señor, porque hablan verdaderamente, Señor, de ese gran privilegio que ha venido a través de tu Hijo Jesucristo. Rompiste el velo y hoy podemos tener acceso directo al trono de tu gracia. Podemos entrar hasta el lugar santísimo, Señor,
por medio de tu sangre, porque nos purificaste, nos perdonaste, nos redimiste, y lo hiciste una vez y para siempre. Fue un sacrificio perfecto. Qué maravillosa escritura que nos muestra, Señor, esas palabras que tú hablaste: el hacer tu voluntad me ha agradado, y he aquí estoy para hacer tu voluntad. Tu sacrificio, Señor, es suficiente para nosotros. Ayúdanos a confiar en ese amor, en esa plenitud de redención. A vivir, Señor, sin miedo a esa condenación, a esa culpa. Pero también, Padre, ayúdanos a perseverar hasta el día en que tú regreses y a permanecer en ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Guíanos, Señor, para animarnos unos a otros. Guíanos, Señor, para exhortarnos unos a otros a permanecer en tus caminos y a poder reflejar, Señor, de tu amor en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor y sumo sacerdote. Amén, amén. Bendiciones, querido hermano y hermana, que el Señor siga haciendo con tu vida en gran manera. Estamos ya casi a punto de terminar este año y le damos gracias a Dios porque a través de su palabra le hemos conocido más. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente como solo Él lo puede, y además recuerda que lo quiere hacer. Esto fue Aliento para tu Espíritu. Lámpara a mis pies es tu palabra, viva y eficaz, siempre ella es. Fortalece mi alma y cura heridas. Ella es la medicina que renueva mi ser. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu. Aliento para tu espíritu.